Perlas del libro de Daniel. Daniel capítulo 10 es la introducción al capítulo 11. En el capítulo 11 de Daniel se repite prácticamente la misma visión del capítulo 8, pero con cierta particularidad se dan más detalles. En el capítulo 8 se habla de que el carnero es el rey persa y el macho cabrío el imperio griego. Y luego se habla del cuerno pequeño, que viene a tener un paralelismo con la bestia espantosa del capítulo 7. Pero aquí en el capítulo 11 se dan mayores detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en las perlas del capítulo 11 del libro de Daniel. Te pedimos, Padre, en esta mañana, que nos permita, Señor, tener discernimiento, tener luz para entender tu palabra, para entender tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, le dice Gabriel a Daniel, estuve para animarlo y fortalecerlo. El ángel le cuenta a Daniel un acontecimiento ocurrido en el primer año de Darío. En ese año Darío de Media había sido honrado por el cielo con una visita del ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Con este versículo se termina el capítulo 10. Estos versículos son una introducción al capítulo 11. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 11? ¿Qué perlas encontramos? Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Gabriel le dice a Daniel, te voy a mostrar la verdad. Lamentablemente, esta verdad mostrada al profeta Daniel ha sido tergiversada a gusto y antojo de mucha gente. Como mencionamos anteriormente, hay 4 enfoques para entender la profecía. 4 enfoques que ha creado el hombre. El idealista, que dice que para el cumplimiento de las profecías no hay referencia de tiempo. El futurista, que menciona que todo está para el futuro, para el tiempo del fin. El preterista, que considera que todo está cumplido, ya no hay nada más que cumplir. Y el historicista, que considera que las profecías se van realizando a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, tal como lo menciona el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel. En este capítulo también encontramos nosotros el enfoque historicista. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque para entender las profecías en el libro de Daniel, en Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia es el histórico. Porque miren lo que dice acá. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Aún habrá. El que estaba reinando en ese momento era Ciro. Y el ángel le dice a Daniel, aún habrá 3 reyes, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Qué es esto? Esto es historia. Apoyémonos de esta diapositiva. Cuando Daniel recibe esta visión, Ciro, el grande, estaba en el poder. Y el ángel le dice, aún habrá 3 reyes. Hay 2 posiciones al respecto.
Algunos consideran a Cambises, al falso Esmerdis o Gaumata y Darío I como los tres reyes. Hay quienes dicen no, es Ciro, es Cambises y Darío I, pero siempre coinciden con Darío I como el tercer rey. Luego dice el ángel, habrá un cuarto reino. Y los comentadores generalmente están de acuerdo en que el contexto señala a Jerjes como el cuarto rey, ¿no? Pero difieren en los tres. Pero sea una posesión o sea otra posesión, ambos consideran que Jerjes I es el cuarto reino o el cuarto rey. ¿Qué se dice de este cuarto rey? Se dice que este cuarto rey se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Hay una historia que se transcribe en el comentario bíblico y que les invito a leerlo. Allí van a encontrar ustedes cómo es que este rey se volvió poderoso y también este rey fue contra los griegos, pero con este rey también empieza la decadencia del imperio medo-persa. En el versículo 3 se introduce al imperio griego. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este cuarto reino, o este rey valiente, hace referencia directa a Alejandro Magno, tal como lo vimos nosotros en el capítulo 8, el cuerno prominente. ¿Qué sucede con este rey valiente? Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, tal como menciona el capítulo 8. El cuerno prominente que se veía cae y se levantan cuatro reyes. No a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Fueron sus generales los que se repartieron el reino. Apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado. En el 323 a.C., este rey que gobernaba desde el Adriático hasta el Indo cayó repentinamente enfermo y falleció 11 días después. ¿Y qué es lo que dice? Se levantarían cuatro reinos. Representan los 4 puntos cardinales. La misma división está simbolizada por los 4 cabezas del leopardo en Daniel 7:6, mediante los 4 cuernos del macho cabrío en Daniel 8:8, 8:22. Su reino no sería entregado a sus descendientes. El hijo póstumo de Alejandro fue llamado rey, pero fue muerto cuando aún era niño. En la lucha entre los generales que se disputaban el gobierno del imperio, no hubo pues un descendiente de Alejandro que gobernase. Y miren, aquí entramos a otro punto, y es que la historia corrobora la profecía. Como Jesús mencionó, les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. 3 reyes, un cuarto reino, y las características son similares al del capítulo 8, y también las características identifican plenamente a quiénes son estos reyes. ¿Quién nos da este dato? La historia. Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. De este lugar en adelante, a través de todo el capítulo 11, la profecía se enfoca en 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro.
los que más se relacionan con los judíos, el pueblo de Dios. Esos reinos fueron Siria, gobernada por los Seleucidas, y Egipto, gobernado por los Ptolomeos. Desde el punto de vista geográfico, el primero quedaba al norte de Palestina y el segundo, los egipcios, al sur de la misma. Ahora vamos a encontrar una repetición del rey del sur, del rey del norte. ¿Qué dice acá? Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Evidentemente, según la historia, esto se aplica a Seleuco, quien reinó entre el 305 al 285 a.C. Todo lo que se menciona en la Biblia, los reinos que se los menciona porque tienen una relación directa con el pueblo de Dios. Muchos dicen, si en esos tiempos también habían otros imperios poderosos, por ejemplo, como los chinos, no se los menciona porque no tienen una relación directa con el pueblo de Dios. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. La historia habla que para consolidar la paz entre los dos reinos después de una guerra larga y costosa, Antíoco II, el Divino, que reinó entre el 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, hija del rey egipcio Ptolomeo II, Filadelfo. Antíoco también depuso a su esposa anterior y hermana, la Odisea, de su posición de prioridad y excluyó a sus hijos de la sucesión del trono. Como ustedes ven, hay partes, registros de la historia que nos van hablando de cómo es que este capítulo 11 se fue cumpliendo al pie de la letra. Los primeros versículos nos dan clara referencia a los persas y a los griegos. Luego se nos habla acerca de los 4 reinos que surgirían, y así se van dando detalles. A Daniel se le dice que esa es la verdad. ¿Qué dice el versículo 7? Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Qué es lo que encontramos acá? Un renuevo. Ptolomeo III, conocido también como Evergetes, hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, sucedió a su padre en el trono y reinó entre el 246 antes de Cristo e invadió a Siria como venganza por la muerte de su hermana. Berenice había sido asesinada. Y así se van suscitando los reinos. Aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Vuelve victorioso. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Los hijos de aquel, es decir, los 2 hijos de Seleuco II, Seleuco III y Seraunosoter, quienes estuvieron en el poder del 226 al 222 aproximadamente, quien fue asesinado después de un breve reinado, y Antíoco III el Grande sube al poder. Y él está
desde el 223 hasta el 187 antes de Cristo. Que dice, y inundará y pasará adelante. En el 219 a.C., Antíoco III inició su campaña contra el rey de Siria y Palestina, retornando a Seleucia. Antíoco es muy conocido en la historia, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, de toda aquella multitud será entregado en su mano. Daniel 8:7, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla? Nos habla acerca de Ptolomeo IV. Allí en Daniel 8:7. La guerra entre el sur y el norte. Encontramos ya a Antíoco en escena. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Ptolomeo IV no prevaleció. Por su indolencia y libertinaje, Ptolomeo no supo aprovechar su victoria. Esa victoria se produjo en la batalla de Rafia. Mientras tanto, durante los años 212 al 204, Antíoco III empleó sus energías en la recuperación de sus territorios orientales. Miren, aquí les estoy mencionando lo que nos trae la historia. Y por eso es que hemos mencionado que las profecías utilizan el enfoque historicista. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. El ascenso al trono del niño Ptolomeo V dio a Antíoco III la oportunidad de vengarse de los egipcios. En el 201 a.C. invadió nuevamente Palestina. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Al cabo de algunos años, literalmente al fin de los tiempos o años, es probable que aquí se haga referencia al periodo de unos 16 años, del 217 al 201 a.C., entre la batalla de Rafia y la segunda campaña de Antíoco contra el sur. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán en aquel tiempo. Desde este versículo 14 en adelante varían mucho las interpretaciones del resto del capítulo. Un grupo de comentadores consideran que los versículos 14 al 45 continúan con la narración de la historia posterior de los reyes seleucidas y los de Ptolomeo, o de Siria y Egipto. Otros sostienen que a partir del versículo 14 entra en escena Roma, el siguiente gran imperio mundial, y que los versículos 14 al 35 esbozan el curso de ese imperio y de la iglesia cristiana. Se levantarán hombres turbulentos, ¿no?, que amenazarán, dice, ¿a quién? A este reino, pero no iban a prevalecer. La relación entre los judíos y los romanos realmente fue bien difícil. Los judíos se fueron rebelando con mucha frecuencia. Los hijos de los quebrantadores de tu pueblo, traduce otra versión. Si se entiende que los hombres turbulentos son de tu pueblo, como le dice a Daniel el ángel, quizás se aplica a los judíos que vieron en la lucha internacional de su tiempo una oportunidad para fomentar sus intereses nacionalistas y se fueron rebelando, pero fueron sometidos.
Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Tomando como referencia de que ya entra en escena el Imperio Romano, ¿no? Después de los comentarios entre lo que mencionamos en el versículo 14, este versículo continúa con la narración que se comenzó en el versículo 13 respecto a la segunda campaña de Antíoco contra Palestina. ¿Ah? Se iba a imponer. ¿Qué es lo que vamos encontrando hasta aquí? Luchas constantes entre el rey del norte y el rey del sur. Uno es derrotado, luego el otro derrota, y así vamos viendo como que se van repartiendo, ¿verdad? Como que se van dando las circunstancias. Versículo 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se lo pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. ¿A qué se refiere con la tierra gloriosa? Palestina. Según la opinión de que los romanos aparecen en Daniel versículo 14 del capítulo 11, la conquista de Palestina que se describe aquí correspondería con la de Pompeyo que se dio en el año 63 antes de Cristo. Los romanos toman la tierra gloriosa. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Una hija de mujeres, una expresión desusada posiblemente para dar énfasis a la femineidad de la mujer a quien se hace referencia. Algunos han aplicado esta expresión a Cleopatra, hija de Ptolomeo IX o XI, fue puesto bajo la tutela de Roma en el 51 a.C. y 3 años más tarde llegó a ser la amante de Julio César, que había invadido Egipto. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Un príncipe, generalmente un hombre de autoridad, o más específicamente un comandante militar. Y dice, aún hará volver sobre él su oprobio. La siguiente traducción probablemente refleje el sentido de este pasaje, ¿no? ¿Cuál es esta siguiente traducción? Que dice, ciertamente él volverá su oprobio, su propia insolencia sobre sí mismo. La segunda mitad del versículo 18 reza así en la versión Jerusalén. Un magistrado pondrá fin a su ultraje sin que él pueda pagarle ultraje por ultraje. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Julio César fue asesinado en Roma el año 44 antes de Cristo. Miren, lo que se va haciendo es como que la historia va calzando en la profecía. Pero hay ciertos pasajes que sí no dejan lugar a dudas. Se levantará en su lugar uno que hará pasar por cobrador de tributos, ¿no? Que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Un cobrador de tributos, ¿no? Uno que hace pasar a un opresor. ¿Qué es lo que nos dice la historia en relación a este cobrador de tributos? En Lucas 2.1 se registra que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado. Se considera a Augusto, sucesor de Julio César, como el que estableció el Imperio Romano.
falleció pacíficamente en su lecho después de un reinado de más de 40 años, el 14 después de Cristo. Fue quebrantado, no con ira. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ahora entra en escena Tiberio. Fue el sucesor de Augusto. Ciertos historiadores sostienen que hubo un intento premeditado de Suetonio, Séneca y Tácito para ensombrecer la descripción del carácter de Tiberio. Sin duda se exageró el cuadro, sin embargo, hay suficientes evidencias como para mostrar que Tiberio era una persona excéntrica, mal comprendida y desagradable. Pero ¿qué dice? Vendrá sin aviso. Cuando murió Augusto, Tiberio ocupó el trono pacíficamente. Solo era hijo adoptivo de su predecesor y su ascensión a la dignidad imperial se debió en gran medida a las maniobras de su madre Livia. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El cuadro evidentemente es el de ejércitos de soldados que asemejan una inundación. Tiberio tuvo gran éxito al dirigir varias campañas militares. Pero acá hay una frase que nos llama la atención. Son destruidos junto con el príncipe del pacto, idéntico al príncipe que confirmaría el pacto de Daniel 9, 25 al 27. Por la profecía del capítulo 9, queda claro que este era el Mesías, Jesucristo. Fue durante el reinado de Tiberio, quien reinó del 14 a.C. al 37 después de Cristo, y por orden de su procurador en Judea, Poncio Pilato, que Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo. Aquí vamos encontrando detalles de las profecías. Como mencionamos al principio, en el capítulo 2 se dan generalidades, en el 2 se van dando cosas ya más específicas, y así en el 8, en el 9, y ahora en el 11 encontramos detalles. Vamos encontrando detalles del cumplimiento de la profecía. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Algunos comentadores han sugerido que aquí Daniel retrocede en el tiempo y se refiere al pacto de ayuda y amistad entre los judíos y los romanos. Josefo es quien trata esto. Esta opinión da por sentado que la expresión hebrea de Daniel 11:24 se traduce tiempo, designa un tiempo profético de 360 años. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Esta expresión por un tiempo señala un determinado tiempo, cuando las artimañas del poder del cual se habla aquí llegarían a su fin. ¿Qué vamos encontrando nosotros aquí? ¿No? Ya Roma dentro de la profecía. ¿Y con qué identificamos a Roma? ¿Recuerdan ustedes el capítulo 7? La bestia espantosa. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Según la explicación a que se hizo referencia anteriormente, este versículo se refiere a la lucha entre Augusto y Antonio, que culminó con la batalla de Accio y la derrota de Antonio.
Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Aún los que coman. Algunos consideran que esta es una referencia a los favoritos reales. Desde los días de los primeros Césares, las intrigas palaciegas marcan el levantamiento y la caída de emperadores de Roma. La historia refiere cómo fueron asesinados, por ejemplo, los emperadores. El primero fue César. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Algunos piensan que esta frase, para hacer mal, es una referencia a las intrigas entre Octavio, más tarde Augusto, y Antonio, ambos aspirantes al poder. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Algunos expositores consideran que esta es una predicción del sitio y de la destrucción de Jerusalén que llevó a cabo Tito en el 70 después de Cristo. Y su corazón será contra el pacto santo. Se habla de Cristo como príncipe del pacto en el 11:22. Y es él quien por otra semana confirmaría el pacto con muchos. Daniel 9:27. Ese pacto es el plan de salvación trazado en la eternidad y confirmado por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Según los que entienden que aquí se bosqueja la carrera de Constantino, se sugiere esta explicación a pesar de todos los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria y el poder del Imperio Romano. A lo sumo sus esfuerzos lograron un éxito parcial, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y harán según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Qué interesante. Aquí en el versículo 30 encontramos nosotros, ¿qué dice? Una referencia al pacto santo, una referencia a la traición, una referencia a ¿qué? A la apostasía. Dice, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, el plan de salvación, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Algunos ven en la indignación que aquí se describe una referencia a los esfuerzos de Roma por destruir el pacto santo mediante la supresión de las sagradas escrituras y la opresión de los que creían en ellas. Y ya sabemos nosotros por la historia que muchos cristianos que en un principio eran fieles a la palabra de Dios se pasaron para el otro lado. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. De su parte surgirán fuerzas armadas, dice la versión Jerusalén. Esta palabra modifica el sujeto. Se levantarán fuerzas de él, es decir, se levantarían fuerzas pertenecientes a este poder para llevar a cabo la obra de profanación que aquí se describe. Profanarán. La profanación, por ejemplo, del sábado, los intentos por cambiar la ley,
También se describe los hechos de que los que profanarán el nombre de Dios sacrificando niños a un dios pagano. Respecto no a esta práctica repulsiva podemos ver nosotros referencias en Levítico. Y pondrán la abominación desoladora. Esa abominación del cual habla la palabra de Dios en las profecías. Daniel habla mucho acerca de ello y también Jesús hace referencia a la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, con prebendas, con engaños, con sobornos. Siempre ha sido el método de Satanás hacer aparecer su camino como más fácil que el de Dios. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo cuando dijo: angosto es el camino que lleva a la vida. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Solo los que se relacionan con Dios, solo los que escudriñan las Escrituras, conocen a Dios. Como dice el versículo 2, Gabriel le dice: esta es la verdad, te voy a mostrar la verdad. Y solo en la medida que nos conformemos con lo que está escrito, seguiremos la verdad y estaremos protegidos contra los engaños. Pero este pueblo de Dios, dice, se esforzará y actuará. ¿De qué manera? Presentando el mensaje de salvación. La verdadera iglesia no solo se distingue porque el pueblo de Dios reacciona contra el pecado resistiendo la tentación, sino que es más porque lleva adelante un programa positivo de acción en favor del Altísimo. El cristianismo no puede ser pasivo. Cada hijo de Dios tiene una misión que cumplir. El mensaje de los 3 ángeles es la misión del pueblo de Dios. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. La comisión de Cristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, es tan imperativa en tiempos de persecución como en tiempos de paz, y a menudo resulta más efectiva en tiempos adversos. Instruirán. Siempre va a haber personas que presenten el mensaje tal cual está escrito. Durante los siglos, cuando el verdadero pueblo de Dios sufrió las más terribles persecuciones, los que eran suficientemente intrépidos para levantarse y dar testimonio de sus convicciones fueron objeto de un odio destructor especial. La Edad Media, los 1260 años de persecución, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En su caída, lamentablemente muchos fueron perseguidos, asesinados. Aunque en su sabiduría Dios no ha visto siempre conveniente librar a sus santos de la muerte, cada mártir suyo ha tenido la oportunidad de saber que su vida está escondida con Cristo en Dios. Un pequeño socorro. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la historia de Juan Hus, de Wycliffe, los reformadores, van a ver cómo es que la mano de Dios se manifestó a lo largo de toda la vida de ellos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Emblanquecidos. A veces Dios permite que sus hijos sufran hasta la muerte para que sus caracteres sean purificados y preparados para el cielo. Aún Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia, como dice Hebreos 5:8. Recuerden que lo peor que nos puede hacer Satanás es quitarnos la vida.
pero Dios tiene la solución al problema de la muerte. Porque aún para esto hay plazo. La palabra se usaba tanto para la fecha de la reunión como para el lugar de la reunión. Se quiere dar la idea de tiempo. Aún más importante es el hecho de que es un tiempo señalado, el tiempo del fin, como dice la versión Jerusalén. Es un tiempo señalado en el programa divino de acontecimientos. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entre los expositores adventistas ha habido generalmente dos puntos de vista sobre los versículos 36 al 39. Una interpretación identifica el poder descrito aquí con Francia, la Francia revolucionaria del año 1798. La otra interpretación mantiene que el poder que aquí se bosqueja es el mismo poder apóstata y perseguidor que se describe en los versículos anteriores, o sea, la Roma papal. Pero las características más se inclinan por el papel que jugó la Francia revolucionaria. Cuando quiere eliminar a Dios, cuando quiere imponer a la diosa razón, cuando quiere eliminar la semana de 7 días, todos esos cambios. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honraron con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Si tomamos como referencia que se hace alusión a la Revolución Francesa, encontramos aquí todo el intento de establecer un nuevo culto, una nueva religión. Quisieron eliminar la religión de la Biblia para implantar una nueva religión, a la razón. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este pasaje, los comentadores tienen problemas para entenderlo. Algunos sostienen que puede estar hablando de los cambios que se dieron allí en Francia, o que vuelve al poder del cuerno pequeño. Y recordemos nosotros, miren, cuando hay estas cosas que no están tan claras, vayamos a lo que está bien claro. El capítulo 7 nos habla del poder del cuerno pequeño hasta la venida de Cristo. Pueden haber muchos matices en la historia, países, reinos que surgen, pero el cuerno pequeño va a ir hasta el final de la historia, hasta cuando Cristo venga. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entrará, ¿a dónde dice? A la tierra gloriosa. Ya nosotros hemos identificado, ¿verdad?, la región donde Cristo desarrolló su ministerio. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Y hasta dónde va este poder? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.
comparar con predicciones similares en las profecías paralelas, Daniel 11, 34, 35, 44, 45, con el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Qué nos hablan estas profecías? Profecías que van hacia el tiempo del fin. Incluso hay quienes consideran que esto de plantar las tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo hacen una alusión al tiempo mismo del fin, en el intento de Satanás de querer tomar la santa ciudad. Pero insisto, cuando hay pasajes que no son del todo claros, vayamos a los pasajes que son bien claros. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿qué se nos dice? Que al final del tiempo, cuando se produce el periodo de los pies en el cual el hierro y el barro están divididos, en ese periodo cae una roca, destruye todo y se establece el reino de Dios. En el capítulo 7, el cuerno pequeño perseguirá a la iglesia y después hay un juicio, y cuando termina el juicio, los santos reciben el reino. Cuando hay pasajes que no están del todo claros, no necesitamos inventar, necesitamos ir a los que están claros. Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma. Que Dios te bendiga. Amén.